El reloj de la fábrica de plásticos marcaba las 11:45 p.m. Cuando Carmen finalmente checó su tarjeta de salida, el alivio inicial fue rápidamente reemplazado por la ansiedad habitual. Trabajar horas extra en la zona industrial de Chimalhuacán, Estado de México, significaba una cosa: el viaje de regreso a casa sería una odisea. Carmen, una mujer de 40 años con la mirada cansada pero firme, vivía en las faldas del cerro del Chimalhuache, a varias millas de distancia. A esa hora, el transporte público era escaso, casi inexistente, y los pocos taxis que pasaban cobraban tarifas que su salario de obrera no podía permitirse. No tenía otra opción más que caminar. Se ajustó la chamarra de mezclilla desgastada y la bufanda para protegerse del aire frío y polvoriento que bajaba del cerro. El cielo estaba encapotado, una masa gris que apenas dejaba pasar la luz de una luna gibosa. El primer encuentro, un eco en la oscuridad. Carmen salió por la pesada puerta de metal de la fábrica. La calle estaba desierta, flanqueada por bodegas y muros cubiertos de grafiti que se desvanecían en la penumbra. Solo el zumbido monótono de los postes de luz, algunos parpadeando intermitentemente, rompía el silencio. Apenas había caminado 2 cuadras cuando el primer sonido la detuvo. No fue un grito, ni un llanto claro. Fue un lamento bajo, un quejido sostenido que parecía surgir no del aire, sino del mismo asfalto frío. Era un sonido lleno de un dolor tan antiguo y profundo que a Carmen se le heló la sangre. Se detuvo, conteniendo la respiración. ¿Habrá sido un perro herido?, pensó, intentando racionalizar el sonido. Volvió a escuchar. Esta vez, el lamento fue más nítido, un «ay, ay», prolongado y melancólico que parecía rebotar en las paredes de las bodegas vacías. «Hola, ¿hay alguien ahí?», preguntó Carmen con voz temblorosa. Nadie respondió. El silencio que siguió fue aún más opresivo. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Decidió apresurar el paso, el primer roce del miedo asomándose en su pecho. El segundo encuentro, una silueta entre los puentes. La ruta de Carmen la llevaba por una serie de puentes, tanto peatonales como vehiculares, que cruzaban avenidas principales y canales de aguas negras secos. Estas estructuras de concreto y acero, imponentes y sombrías bajo la luz de la luna, eran tramos obligatorios en su largo camino. Caminaba por el primer puente peatonal, el puente de la amistad, que cruzaba una avenida rápida. Desde la altura, Chimalhuacán parecía un mar de luces distantes y sombras profundas. El viento soplaba con más fuerza aquí arriba, silbando entre las rejas de seguridad. Al llegar a la mitad del puente, Carmen miró hacia abajo, hacia el canal seco que corría paralelo a la avenida. Allí, a lo lejos, entre la maleza seca y los escombros, vio algo. Era una figura femenina, vestida completamente de blanco. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia el suelo. A esa distancia, los detalles eran borrosos, pero la vestimenta blanca resaltaba extrañamente contra la oscuridad del canal. Un recuerdo vago de las historias que le contaba su abuela sobre La Llorona cruzó su mente, pero lo descartó inmediatamente. «Es una indigente, o alguien que se perdió», se dijo a sí misma. Sin embargo, a medida que avanzaba por el puente, la figura parecía moverse. No caminaba, sino que se deslizaba lentamente, manteniendo la misma pose agachada, como si buscara algo desesperadamente en la tierra. De repente, la figura se detuvo y levantó la cabeza. A pesar de la distancia, Carmen sintió que aquellos ojos invisibles se clavaban en ella. El lamento que había escuchado antes volvió a resonar, esta vez más fuerte, más desgarrador, viajando por el viento hasta lo alto del puente. Carmen sintió un pánico irracional. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Dejó de caminar y comenzó a correr.
cruzando el resto del puente tan rápido como sus piernas cansadas se lo permitieron. No se atrevió a volver a mirar hacia el canal. El tercer encuentro, la persecución silenciosa. Después de cruzar los puentes principales, el camino de Carmen la llevó por un laberinto de calles estrechas y silenciosas que serpenteaban hacia la base del cerro del Chimalhuache. Esta era una zona más residencial, pero a estas horas las casas estaban a oscuras y las calles vacías. La paranoia ya se había apoderado de ella. Cada sombra parecía moverse, cada sonido la hacía saltar. Intentaba mantener la calma, repitiéndose a sí misma que todo era producto de su imaginación cansada y del miedo a la oscuridad. Pero entonces volvió a escuchar el lamento. Y esta vez no estaba lejos. Estaba justo detrás de ella. Carmen se congeló. El sonido era claro, inconfundible. Un llanto de mujer, lleno de una angustia insufrible. Y junto con el llanto, el sonido de unos pasos suaves, casi imperceptibles, sobre el pavimento. No quería voltear, pero el instinto fue más fuerte. Al girar la cabeza, la vio. La figura de blanco estaba al final de la calle, a unos 50 metros de distancia. Esta vez estaba más cerca, y Carmen pudo ver más detalles. Su vestido blanco estaba sucio y desgarrado. Su cabello largo y negro le cubría el rostro, pero a través de los mechones, Carmen pudo adivinar unos ojos oscuros y profundos que la observaban con una fijeza aterradora. La Llorona comenzó a caminar hacia ella, no rápido, sino con una lentitud deliberada y amenazante. Y a cada paso, el lamento se volvía más fuerte, más ensordecedor. «Mis hijos, ¿dónde están mis hijos?». El grito, aunque mental, resonó en la cabeza de Carmen con una fuerza brutal. El terror psicológico fue absoluto. Carmen sintió que la realidad se distorsionaba. El aire se volvió espeso y frío. Las paredes de las casas parecían cerrarse sobre ella. No era solo el miedo a la figura, sino la sensación opresiva de una presencia maligna y antigua que la acechaba. Carmen corrió como nunca antes. Sus pulmones ardían, sus piernas le flaqueaban, pero el miedo la impulsaba. Doblaba esquinas al azar, intentando perder a su perseguidora en el laberinto de calles. Pero sin importar cuántas vueltas diera, el lamento siempre parecía estar a la misma distancia, justo detrás de ella. Podía sentir el frío que emanaba la figura, el olor a tierra mojada y a muerte que la rodeaba. La persecución fue una tortura silenciosa, solo interrumpida por los gritos mentales y el sonido de sus propios pasos desesperados. El final, el horror en el hogar. Finalmente, Carmen vio su casa al final de una calle empinada. Era una construcción sencilla, de bloques de cemento sin aplanar, pero para ella, en ese momento, era un refugio sagrado. Con las últimas fuerzas que le quedaban, subió corriendo los escalones de la entrada. Sacó las llaves con manos temblorosas y luchó por encontrar la correcta. El lamento estaba justo detrás de ella, en el umbral de la puerta. Podía sentir la respiración fría de la Llorona en su cuello. Con un grito de alivio y desesperación, Carmen logró abrir la puerta y se abalanzó hacia el interior, cerrándola de golpe detrás de ella. Echó el cerrojo y se apoyó contra la puerta, jadeando, con el corazón a punto de estallar. Estaba a salvo. Estaba en casa. El silencio dentro de la casa era absoluto, un contraste reconfortante con el horror del exterior. Carmen suspiró profundamente, intentando recuperar el aliento. Se limpió el sudor de la frente y sonrió débilmente. Todo fue una pesadilla, pensó. Una horrible pesadilla producto del cansancio y las historias de miedo. Se dirigió hacia la sala de estar, con la intención de sentarse en el sofá un momento antes de irse a la cama. La sala estaba a oscuras, solo iluminada por la tenue luz que entraba por la ventana. Carmen se acercó al sofá.
Y entonces, su corazón se detuvo por completo. Sentada en el sofá, en el mismo lugar donde su madre solía sentarse a tejer, estaba la figura de Blanco. No había lamento ahora, no había gritos, solo un silencio sepulcral. La Llorona estaba sentada con las manos cruzadas en el regazo, mirando hacia adelante. Lentamente levantó la cabeza. El cabello negro se apartó de su rostro, revelando una cara pálida y desencarnada, con ojos vacíos que reflejaban una tristeza infinita y una malevolencia antigua. La Llorona sonrió, una sonrisa lenta y fría que heló el alma de Carmen. Y en ese momento, Carmen supo que la larga caminata no había terminado, solo acababa de empezar.